En una época nazi había un buen puñado de cuestiones que podían generarte problemas serios con el poder. Y problemas serios, lo digo como eufemismo, lo asumo, ser judío, como todos sabemos, era la principal, pero también sacar oro del país. Por ejemplo, un par de físicos alemanes tuvieron problemas por el oro de sus medallas del premio Nobel. Pero esta historia sobre las medallas del Nobel que sobrevivieron milagrosamente a la Segunda Guerra Mundial era sorprendente. Así empieza esta historia. Las medallas del Nobel que sobrevivieron milagrosamente a la Segunda Guerra Mundial eran de von Lowy y Frank, judíos y alemanes que las habían enviado a Bohr para que éstas no se las confiscaran. Empecemos. Max von Laue, un judío y alemán, ganó el Premio Nobel de Física en 1914, si no me equivoco, y James Frank lo hizo en 1925. Siendo también alemán y judío, Niels Bohr, que no era alemán, sino más bien era danés, completa el trío de personajes de esta historia. Él ganó el Premio Nobel también en Física de 1922 y como ya nos dimos cuenta, pues fue el único de los tres que él acabó perdiendo su medalla de oro. Recuerden además que si es que les interesa más de este tema, pues una manito arriba me interesaría mucho. Bohr dirigiría el Instituto de Física Teórica en Copenhague, por ejemplo, y desde allí trataba de ayudar a sus colegas alemanes en problemas con el nazismo. En 1933, Max von Laue y James Frank enviaron sus medallas del Nobel, que eran de oro, al Instituto de Bohr, para evitar así que éstas sean confiscadas por los nazis. Allí estuvieron a salvo unos años más o menos, hasta 1940. Dinamarca fue ocupada por los alemanes ya en plena Segunda Guerra Mundial. Aquello era un problema, eso sí, porque si es que los nazis daban con las medallas de von Laue y Frank, no solamente las confiscarían, sino que estos podían tener problemas adicionales por haber sacado oro de Alemania sin la autorización. Las medallas del Nobel, por cierto, tienen grabado el nombre del premiado y así que era obvio que iban a saber a quién pertenecerían en cuanto las encontraran. Esconderlas era bastante complicado y arriesgado además porque sabiendo que Bohr había ayudado a colegas judíos, los nazis visitarían su instituto con toda seguridad. Las medallas fueron disueltas y dejadas en una estantería en cierta medida a la vista de todos. Lo que hicieron entonces en el instituto en mención fue disolver las medallas para evitar así cualquier problema. De esto se encargó ¿quién? George de Hevesy, que trabajaba en la entidad de mención danesa y que sería también premio Nobel en 1943. En este caso de química. Según sus propias palabras, mientras las tropas alemanas desfilaban por las calles de Copenhague, él se dedicaba a hacer desaparecer las medallas. No fue una tarea sencilla y le costó cierto trabajo, por supuesto haciéndolo a contrarreloj. Por supuesto, los nazis ocuparon y registraron este centro de investigación de Bohr, donde habían estado las medallas de los alemanes, y de hecho allí seguirían estando, pero disueltas en un tarro, que ahora tenía un líquido marrón. De Hevesy las disolvió en agua regia y dejó la disolución en una estantería del instituto. Como se suele decir, no hay nada mejor para esconder algo que dejarlo a la vista de todo el mundo. Y así fue en este caso. Lo dejó así, al menos en cierta medida. Por cierto, el agua regia es una mezcla de 3 partes de ácido clorhídrico y una parte de ácido nítrico. El oro es muy estable y no se disuelve en casi nada, salvo en esta mezcla.
Pasada la guerra se refundió este oro con la forma de las medallas originales, pero en cambio Bohr no recuperó su medalla del Nobel que había subastado. Pasada la guerra se recuperó de la disolución el oro de las medallas originales de von Laue y Frank, que milagrosamente sobrevivió a toda la guerra. Tras ello, fue entregado a la Real Academia Sueca de Ciencias, que entrega el premio Nobel para que éstas se volvieran a hacer las medallas. Se fundió de nuevo el oro y se le dio la forma de la medalla, como si estas fueran las originales. Al menos el oro seguiría siendo el mismo, y si las medallas volvieron así a sus dueños, ya que esto fue en los años 50. Frank y von Laue recuperaron sus medallas, pero curiosamente Bohr perdió la suya durante la guerra. Bueno, perdería no es la mejor forma de expresar, quizás deberíamos decir que ganó con su medalla. Ganó porque Bohr subastó su medalla con un buen fin, como también hizo otro Nobel danés, August Krogh, ganador del premio en la categoría esta de medicina. Ambos hicieron esa subasta en 1940 para obtener financiación para el Fondo de Ayuda Finlandés. Las medallas de Bohr y Krogh fueron compradas por una persona anónima que las acabó donando a un museo danés, donde aún estas se conservan. La imagen que acompaña este relato, la entrada, corresponde a una cena dada por von Laue en Berlín en noviembre de 1931. Von Laue es el que está en el extremo de la derecha y me parece un poco apropiada la foto porque parece que Walter Nernst, el de la izquierda de todo el premio Nobel de Química en 1920. Y contando una historia como esta pues a sus compañeros. Estos compañeros son por orden de izquierda a derecha: Albert Einstein, premio Nobel de la Física en 1921, Max Planck, premio Nobel de Física en 1918, Robert Andrews Millikan, premio Nobel de Física en 1923 y el ya mencionado Max von Laue, premio Nobel de Física en 1914. No es una muy mala